Hola, la clase de hoy en el curso de Historia Intelectual, entonces ya esta sería la última clase y sería sobre la escuela alemana, la escuela de Koselleck, de Reinhard Koselleck. Bueno, la clase de hoy entonces voy a estar hablando de algunos puntos, los voy a decir aquí, también lo hago como en un ejercicio de ser coherente y de pronto no irme mucho por las ramas, pero lo haré, en algún momento lo haré. Entonces voy a hablar inicialmente de Koselleck, un poco una biografía muy básica de Koselleck, para luego hablar de qué es la historia conceptual, elemento que será regado a lo largo de la clase, pero intentaré como desde el principio empezar a conceptualizar eso que es indefinible. El que luego pasaría algunos lineamientos principales dentro de la obra de Koselleck, que sería palabra concepto, diacronía, sincronía, espacio de experiencia y horizonte de expectativas, semasiología y oromasiología. Bien, hablaré como de los tres momentos en los que se divide la teoría de Koselleck. Una es el Sattelzeit, luego pasaría a hablar de la teoría de los tiempos históricos, hablaría sobre la histórica, para luego hablar de esa relación que él establece entre la historia conceptual y la historia social, y terminaría hablando un poco de cuáles son las fuentes que dice Koselleck se deben usar a la hora de hacer historia conceptual. Bueno, la descripción les dejo los documentos en los que me baso. Me baso básicamente, por aquí tengo mis notas. Tengo muchas notas, entonces está como regado, voy a intentar ser coherente. Eh, Me baso en el texto, tengo una copia, esta la saqué cuando estaba haciendo el doctorado, tengo un montón de copias de Koselleck. Futuro pasado, bien, para una semántica de los tiempos históricos. Este es un texto que sirve bastante a la hora de entender la teoría de Koselleck y definir la historia de los conceptos. De ahí debieron haber leído dos capítulos, el capítulo 2 y el capítulo 5. También me baso un poco en un texto, también tengo copia, historia con minúscula, historia con mayúscula, de Reina Koselleck, es un libro corto. Y también tengo otro texto de Koselleck, que es Crítica y Crisis, un estudio sobre la patogénesis del mundo burgués. Ese es la tesis doctoral de Koselleck, que es asesorado, o que el tutor fue nada más y nada menos que el señor Carl Schmitt, quien va a ser bien importante en la vida intelectual de Koselleck, aunque digamos van a tener diferencias. Ustedes saben que Schmitt va a tener unos fuertes enemigos o personas no muy de acuerdo con él, debido a que Schmitt se vincula con el nacionalsocialismo, entonces esto no les gusta a muchos. Pero bueno, nadie puede quitar que fue un gran teórico, un gran filósofo, y bueno, Koselleck va a estudiar con él y bueno, van a tener una relación intelectual bien importante, van a existir cartas, bueno, una relación intelectual que va a construir, o de la donde van a salir algunos de los principios de la obra de Koselleck. Bueno, me baso entonces en esos textos. Bueno, y en la introducción el diccionario de conceptos históricos fundamentales, que es la obra magna de Koselleck. Él tiene varias obras, pero ese diccionario es un trabajo de 25 años, bien importante y un ejemplo a seguir para los historiadores de la humanidad. Un intento que se ha hecho en todas, este es un diccionario, pues como les digo, en conceptos fundamentales de política y sociedad para el mundo en la lengua germana, pero se va a hacer, o sea, otros van a leer a Koselleck, él va a influenciar a muchos historiadores en muchos lugares, por lo tanto lo van a intentar hacer en Francia, ¿cierto? En diferentes lenguas, y para el caso latinoamericano, pues también tenemos un trabajo que se viene haciendo al respecto de un diccionario de conceptos históricos fundamentales de América Latina. Bueno, ¿qué les puedo decir de Koselleck? Yo creo que ya he dicho una cosa importante, y es que Koselleck, bueno, él nace en 1923 y ya muere en el año 2006. Koselleck estudió historia, estudió filosofía, sociología, también estudió derecho político,
estudió en Heidelberg y en Bristol y tuvo como maestros, los maestros son sumamente importantes. El, bueno, tenemos como profesores de Koselleck nada menos y nada más que al señor Martin Heidegger. Parte de la filosofía de Heidegger se va a ver en la propuesta de este historiador Koselleck. Carl Schmitt, que ya lo mencioné, ¿cierto? Y hay otro también sumamente importante que va a ser Hans-Georg Gadamer, que también se va a ver allí. Parte de la propuesta gadameriana se va a ver en la obra del señor Koselleck. Y aquí sigo argumentando, pues un historiador no solo lee historiadores, un historiador tiene que leer colegas de otras disciplinas y tiene que leer filosofía. Bueno, como les decía también, entonces va a ser muy conocido por su obra Crítica y Crisis. A mí me parece pues es su primera obra y ahí ya empieza a verse un tanto la propuesta de lo que va a ser esa historia conceptual que él va a crear posteriormente. Para Koselleck, entonces, la condición de la posibilidad de la historia como ciencia está en la aprehensión lingüística de los acontecimientos y experiencias a través de los conceptos. Bueno, a ver, Koselleck va a tener varios proyectos que van a tener bastante coherencia dentro de ellos, es decir, un día no investiga una cosa y al otro otra, sino que vas a encontrar entre ellos bastante relación. Entonces está, por ejemplo, el proyecto de la histórica, el proyecto de la historia conceptual, el proyecto de la teoría de los tiempos históricos, de las cuales hablaré un poquito más ahora. No son tareas aisladas, como les decía, es un largo proyecto de investigación que emprende Koselleck desde sus primeros años de vinculación con la historia. A Koselleck se le debe entonces la expresión Begriff. Bueno, realmente la historia no se le debe a Koselleck, sino que él ya, pues como digamos, le va a dar sustento. Previamente tenemos la expresión Begriffsgeschichte, es historia de los conceptos o historia conceptual, pero podemos ver que cuando Koselleck empieza a hablar de esto, hay unas lecturas previas que hace Koselleck y este término lo podemos encontrar desde el siglo XVIII, especialmente en el señor Hegel, pero va a ser realmente en el siglo XX, por allá muy a mediados, casi a mediados del siglo XX, cuando un profesor de él, Hans-Georg Gadamer, empieza a servirse pues como de esta idea de los conceptos para hablar de la filosofía. Según Gadamer, la historia conceptual o esta forma de buscar conceptos en el pasado ayuda a comprender la penuria lingüística en la que la actividad filosófica se desenvolvía hasta ese momento, ¿cierto? Entonces lo que busca es devolverse y empezar a mirar realmente la profundidad conceptual que tenía el pueblo alemán. Bueno, la obra de Koselleck gira en torno a la idea de tratar de entender, es importante tratar de entender cómo se produce entre un periodo que él llama el periodo bisagra, que es de 1750 a 1850, cómo se produce toda una mutación de conceptos fundamentales. Conceptos fundamentales es un concepto fundamental dentro de la obra de Koselleck. Entonces dice, entre 1750 y 1850 son una cantidad de cambios lingüísticos y conceptuales, que es lo que entonces él va a llamar modernidad. Para Koselleck la modernidad no es previa a 1750, sino que es a partir del 50 que empieza a darse esta modernidad. Él dice que ese periodo, ese siglo, ese periodo bisagra, es un gran momento epocal porque es un momento donde se da gran abstracción de algunos conceptos y se van a convertir en conceptos fundamentales, como el concepto de historia, que él se encarga de trabajar y desarrollar muy bien en historia, pero que retoman el texto de futuro pasado. Ay, yo siempre olvido cuál es el orden de esto. Pues pasado futuro. Futuro pasado. Bien, lo retoma y en muchos textos de Koselleck vamos a ver que él constantemente está hablando de la historia como un concepto abstracto a partir de este momento, básicamente a partir de 1770, pero vamos a tener otros conceptos fundamentales que se van a abstraer, como por ejemplo él dice,
que deja de hablarse de libertades para hablar de la libertad y se deja hablar de progresos para hablar de progreso. Bien, esto implica entonces una abstracción, porque antes era la libertad X, ¿cierto? Siempre había algún adjetivo o algún sujeto que se encargaba realmente de acompañar esa palabra. Entonces allí hay una abstracción, una unidad del concepto. Bueno, dice entonces también Koselleck que la modernidad tiene un modo distinto de concebir la temporalidad. Yo lo he dicho y no lo dice solo Koselleck, obviamente Koselleck lee mucho, Elías lo dice, lo he manifestado en otros momentos, Elías lo dice en el ensayo sobre el tiempo. La modernidad tiene una concepción del tiempo, una idea del tiempo muy diferente a otras épocas. Habría que estudiar cómo conciben los sujetos de cada época su tiempo, es decir, cómo se concebía el tiempo en la Edad Media, cómo se concebía en la Antigüedad, y obviamente esto también va a tener que ver con las culturas. Bien, entonces en la modernidad, dice, él se da cuenta a partir de estos conceptos fundamentales, que la modernidad tiene un modo distinto de concebir la temporalidad, ¿cierto? Hay un sentido de cambio histórico, un siglo entre 1750, solo piensa en toda la cantidad de cosas que pasan entre 1750 y 1850, para ser básicos, hay dos grandes revoluciones, el proceso de revolución industrial y la revolución francesa, y luego pues todas las consecuencias de las revoluciones burguesas. Entonces es un siglo donde sucede un cambio constante, y todos estos cambios entonces van a generar en las personas que les toca vivirlo un sentido de que están viviendo un cambio histórico. Eso inicia en ese momento, y aunque él lo lleva a 1850, en ese momento hasta 1850 él lo observa, porque dice que digamos que para 1850 entonces se consolidan bastantes conceptos fundamentales que luego vamos a seguir usando en el resto del siglo XIX y el siglo XX, que es el que a él le toca vivir, porque vive muy poquitos años más después de ese siglo, vive solo 6 años más después del año 2000. Entonces, él dice que hay ese sentido de constante de cambio, y ustedes miran, la modernidad tiene que ver con esa idea de aceleración que tienen los tiempos. Dice también Koselleck, y aquí vienen otros dos conceptos importantes, y es que en ese momento entonces hay un divorcio, en ese periodo bisagra, hay un divorcio entre el horizonte de expectativas y el espacio de experiencia. Entonces, nos contaba, por ejemplo, en Futuro Pasado Koselleck, y también lo cuenta en Historia, que antes, o sea, la idea de la historia, ¿cierto? La historia primero no era un colectivo singular, la historia siempre eran historias, ¿cierto? En Futuro, en Historia, podemos ver cómo se desarrolla en lengua alemana esa diferencia entre Geschichte e Historie. Los que vieron Introducción conmigo, pues más o menos saben de qué les estoy hablando, o al menos recuerdan el trauma que significó leerse este texto, este primer capítulo del libro Historia de Koselleck. Los otros espero que lo hayan leído en otros instantes, porque es importante entender de dónde viene lo que nosotros llamamos el oficio de ser historiador, es decir, la labor que casi todos los que están viendo este video estamos estudiando o están estudiando. Bien, entonces, hasta ese momento la idea de la historia era la idea de una historia educadora, una historia pedagógica, la historia o las historias de sujetos, porque siempre era la historia de, ¿cierto? Entonces era la historia de un sujeto X, la historia de un pueblo Y. Bien, entonces nunca existía la palabra historia como tal. Yo entiendo que para nosotros eso es como muy cotidiano. Ah, sí, la historia. Obviamente ese es un concepto fundamental de nuestra época, por eso lo vemos como normal, pero hasta 1750, 1770, dice Koselleck, no estaba tan normalizado que la historia fuera un colectivo singular. Un colectivo singular o sea, la historia, ¿cierto? Es la historia donde hay un montón de personas que contribuyen a ello. Allí entonces vamos a encontrar a Kant en la elaboración de esto, vamos a encontrar autores como Kant, vamos a encontrar a Hegel, a Herder, a Hobsbawm, a Ranke, bueno, varios filósofos alemanes que van a contribuir a la formación de ese colectivo singular que va a ser la historia. Entonces, él se queda, pues si leyeron el texto, se queda hablando de eso, de esa historia que antes existía, o esas historias que antes existían, para hablar de una historia que era pedagógica. Es decir, esa frasecita de que
el que no conoce su historia está destinado a repetirla. Eso no es verdad, porque la historia era eso, pero, o sea, usted está desactualizado por ahí como entre siglos, porque eso era antes de 1750. A partir de ese momento, entonces, la historia ya no es pedagógica, la historia no sirve para ver, ay, esto les pasó a ellos, a mí me va a pasar algo diferente. Perdón, si yo sigo la misma ruta que siguió el anterior, puede que me vaya bien, puede que me vaya mal, o sea, como si fuera un molde que seguir ya con este periodo tan grande de cambios que se viven en este periodo bisagra. Entonces es imposible, con que usted conozca muy bien el pasado, usted nunca sabrá qué es lo que va a venir. ¿Listo? Entonces lo que muestra la modernidad es ese cambio constante y vertiginoso de la historia, de algo que hacen los seres humanos y que usted nunca va a saber cuál va a ser el resultado como tal. Bueno, entonces en ese siglo XVIII surge un concepto, el concepto de historia, el concepto, como les decía, ese concepto de ese colectivo singular. Si ustedes miran a Kant, pero sobre todo si miran a Hegel, uno puede ver que ese sujeto está provisto de grandes epítetos de omnipotencia, de santidad, de divinidad. Es algo que está, digamos, externo a los seres humanos, externo, no como Dios, ¿cierto? No como esa cosa fuera de nosotros que sería Dios, sino que es una voluntad que junta el destino de todos los seres humanos. Por eso es un colectivo singular que junta a todos los seres humanos y que van sucediendo cosas en la humanidad. Bueno, entonces es a partir del siglo XVIII donde historia se convierte en algo unitario, ya no se puede aprender de ella. Bueno, lo que único que podemos decir es que lo que viene es siempre algo distinto, que es imposible predecirlo. En ese horizonte de expectativas, en ese divorcio que sucede del horizonte de expectativas y del espacio de experiencias, esto permite dar sentido a los distintos modos de concebir la temporalidad y lo que define el modo de concebirla. Una nueva forma de relato histórico, porque hay un cambio, entonces no lo puede contar igual. Las nuevas experiencias entonces van a hacer que miremos al pasado será siempre de una forma renovada. Bien, hay unas bases filosóficas en las que las que mira o de las que lee o de las que parte Koselleck. Tenemos entonces, por ejemplo, a Heidegger, que ya lo mencioné, a Kant, que ya lo mencioné, y a Gadamer, que ya lo mencioné. Por ejemplo, de Gadamer, él toma el principio de que el lenguaje constituye el nexo de mediación entre el pasado y el presente. Es decir, nosotros solo podemos acceder aquí ahora al pasado. Es más, usted solo puede, en ese momento, pues por la imagen, este es un video que se va a guardar y cuando usted lo vea, ya no es tiempo real. Usted solo va a acceder a esta información histórica a partir del lenguaje y obviamente pues de la imagen. Bien, entonces dice el señor Gadamer que el lenguaje es ese nexo entre el pasado y el presente. Los historiadores solo podemos ver el pasado mediante el lenguaje. Bien, y el lenguaje es ese nexo, es ese hilo, es ese lazo, es esa relación que tiene el texto y el lector. Bien, entonces el texto X, ¿cierto? Es lo único que hace que yo pueda realmente tener una relación con es el lenguaje. Entonces el lenguaje es ese nexo, es ese intermediario. Bueno, eso es acá de Gadamer. A Gadamer lo van a leer muchos, espero que ustedes también lo hayan leído, lo vayan a leer, porque cuando vayan a leer otros autores van a encontrar las referencias de Gadamer, también algunas referencias de Heidegger. Bueno, por ejemplo, de Kant y de Heidegger obtiene fundamentos de una antropología filosófica en cuyas categorías tan trascendentales encontrarán los marcos para desplegar algunos de sus conceptos, especialmente de sus conceptos fundamentales. Bueno, Koselleck, momento. Koselleck elabora la categoría concepto. Ustedes la pudieron ver en la lectura, entonces a la hora pues y ahorita voy a entrar ahí, de la diferencia entre una palabra y un concepto. En la escuela francesa con Foucault también hay otras definiciones de concepto, de palabra, de noción, de término. Bueno, en fin, Koselleck va a diferenciar entre la palabra del concepto. Lo va a hacer a partir pues como del neocantianismo.
en un diálogo que va a establecer sobre todo con Cassirer y con Hegel, bien, él va a considerar entonces en estrecha relación o leyendo muy de cerca a Hegel, que un concepto es un juicio disyuntivo contemplado tanto desde la perspectiva del análisis como desde la síntesis. Un concepto entonces es una red de distinciones que discriminan lo que es propio de lo que se define y lo que no lo es. Bien, el lenguaje entonces, para Gadamer, para Heidegger, y obviamente estoy hablando de Koselleck, establece un vínculo existencial entre el hombre, el sujeto X, y el mundo. Bien, entonces es un vínculo existencial. Las vivencias, las experiencias, todo lo que le sucede a un ser humano pasa a través del lenguaje. Bien, bueno, las palabras solas, pero esas palabras solas no bastarían para transmitir las experiencias. Por lo tanto, existen otras palabras. O sea, una palabra es, no sé, algo sencillo, algo que puede tener, incluso puede ser polisémico, es decir, puede significar varias cosas. A partir de palabras, entonces, el hombre empieza a transmitir sus vivencias y sus experiencias. Las palabras solas entonces no bastan para decir lo que usted siente, cómo le pareció, si le gustó, si no le gustó. Esas palabras, ¿cierto? Cuyo nexo de sentido se densifican y se convierten en algo así súper denso, súper... Esas palabras se convierten en unos nodos semánticos que buscan articular toda una red de significados. Ahí entonces estamos asistiendo a un concepto. Un concepto entonces era una abstracción, ¿cierto? No es necesariamente, y casi nunca lo es, una cuestión material. No necesariamente. Entonces, un vaso es una palabra, ¿cierto? Y usted tiene inmediatamente se imagina el vaso, pues no necesariamente llega a ser un concepto. Ahora también es claro, una palabra puede ser palabra y puede ser concepto. ¿Listo? Bien. Koselleck entonces habla de una cosa que se llama un concepto fundamental. Este se vuelve imprescindible e irreemplazable para una cultura, ¿bien? Porque conecta y sintetiza muchos significados particulares de manera muy compleja. Bien, continúo entonces. Hasta aquí voy intentando definir lo que es la historia conceptual. Vamos a ver algunos lineamientos principales de la historia conceptual que propone Koselleck. Ahora sí, primer lineamiento, palabra concepto. Entonces, como les decía, palabra concepto tienen en común tienen en común que son polisémicas, ya lo había dicho. Pero son polisémicas en sentidos distintos. Una palabra remite a posibles significados que pueden ser asociados con la misma, o sea, y dependen básicamente del contexto y la situación en la que esté el hablante. El concepto, el concepto lo que hace entonces, ya lo había dicho, condensar en sí una pluralidad de significados. Un concepto entonces va a enlazar un conjunto de significados de tal forma que los unen en una red de sentido. Otra característica que lo he dicho mucho, un concepto es indefinible y no recuerdo en ese momento, no tengo la cita que hace aquí Koselleck, que cita Nietzsche y dice, por ejemplo, en resumidas cuentas, que todo aquello que tiene historia no puede ser definido. Bien, entonces un concepto es una cuestión tan abstracta que tiene tanta carga que usted no la puede simplemente decir esto es esto, ¿cierto? Un vaso sirve para echar algún líquido y usted beberlo, ¿cierto? Eso sería una definición. Pero usted no podría hacer una definición, pongo el ejemplo básico de siempre de nación. O sea, suele decir la nación es, ahí es palabra. Cuando usted la define y la encuentra en el diccionario, está funcionando como palabra. Cuando usted va a un diccionario especializado, le van a dar el concepto. Entonces usted va, por ejemplo, al diccionario de política de Norberto Bobbio, usted va a encontrar una
chorrera de páginas que le van a intentar explicar ese concepto, porque los conceptos son formaciones históricas. Eso es muy importante. Son formaciones históricas, entonces no se hace de un día para otro, sino que se van formando y se van formando con personas, con grupos sociales, con acontecimientos, por un montón de situaciones se va formando el concepto, es decir, que el concepto muta. Por eso, entonces, ¿qué es lo que hace esa historia de conceptos? Devolverse a ver cómo arranca, cuándo aparece, cuándo lo encuentra usted por primera vez. Él lo hace con el caso del concepto de historia, cuando empieza más o menos a hablarse. Entonces, muchos de los conceptos que estudia Coselex son, perdón, los conceptos fueron palabras que se emplearon previamente. Historia no es una palabra que emerja en la modernidad, es una palabra que existía, pero con la contribución de muchos grupos sociales, filósofos, un montón de cosas, esa palabra va convirtiéndose en un concepto y se convierte en concepto en el siglo XVIII, XIX. ¿Listo? Entonces, eso es. Entonces, no es definible porque tiene historia. Entonces, usted lo que hace es contar la historicidad de ese concepto y toda la carga que puede llegar a tener, toda la carga semántica que puede llegar a tener. Los conceptos, de acuerdo a Coselex, son guías del movimiento histórico. Bien, entonces un concepto es una guía del movimiento histórico. Por ejemplo, en el diccionario o el gran lexicón que él con un grupo de personas se encarga también de investigar, él se va a limitar a exposiciones cuya importancia, o sea, los conceptos fundamentales van a ser conceptos cuya importancia permiten comprender estructuras y contextos de grandes acontecimientos. Bueno, entonces ese es como uno de esos primeros lineamientos. El segundo de los lineamientos en Kosellev, también lo van a encontrar en las lecturas, es el de diacronía y sincronía. Kosellev dice que la historia de los conceptos debe estudiarse desde lo diacrónico y desde lo sincrónico. Bien, las tiene que emplear ambas. Bien, un concepto está inserto en un contexto, ¿cierto? Usted solo tiene que tener claro, en un contexto de sentido. Es parte de una realidad. Bueno, esa realidad ayuda también al que el concepto cambie. Entonces, él casi que es un sujeto vivo, por decirlo de alguna manera, dentro de una realidad. Bien, entonces, ahí el concepto nos brinda acceso a un conjunto de experiencias que caracterizan a ese contexto específico. Es decir, la realidad transforma el concepto, pero el concepto también transforma la realidad. Bien, esa es una dimensión sincrónica, porque entonces usted va a un momento X, ¿cierto? Tal momentico, para usted ver cómo esa realidad que lo envuelve lo afecta, lo hace mutar, le da carga, bueno, un montón de cosas. Bien, pero cuando usted está haciendo está haciendo historia conceptual, entonces usted tiene que hacer otra cosa, listo. Ya sé que usted mira sincrónicamente, listo. En este momento X, por ejemplo, 1770, historia significa esto. Bien, ese es el análisis sincrónico. Bien, para usted entonces poder analizar el concepto ya lo tiene que luego sacar, ¿cierto?, del contexto y hacer un estudio diacrónico. Es decir, ese concepto usted lo tiene que llevar en una sucesión, ¿cierto?, mirarlo en una larga temporalidad. Bueno. ¿Qué es lo que él hace? Entonces, listo, ¿qué significa en 1750, en 1770, en 1900, en 1800? Ir mirando en esa sucesión cómo ese concepto va mutando. Así entonces el historiador se va a dar cuenta cómo cambia, ¿cierto? Ese concepto, o sea, de aquí significar X cosa, aquí significar otra cosa. Bien, ahí hay una separación. Bueno. En la historia conceptual entonces se descubren variaciones de estructuras a largo plazo, ¿cierto? El cambio lento y latente que pueden presentar los conceptos. En la historia conceptual entonces se debe pensar que los conceptos prescinden de los contenidos extralingüísticos. ¿Cómo así?
O sea, usted tiene que estudiar aquí hay un problema también en la obra de Koselleck que no queda muy claro, es que sabemos que lo extralingüístico, lo voy a llamar historia, afecta a los conceptos, ¿cierto? Pero en Koselleck no logra verse claramente la extralingüisticidad, no, sí, lo extralingüístico, pues para que quede mejor dicho. Bien, ahorita voy a hablar de otra cosa que él se inventa para poder explicar esa relación entre lo lingüístico y lo extralingüístico. Bueno, entonces, la historia conceptual hace digamos, este par que es la diacronía, el análisis sincrónico y diacrónico de los conceptos, para luego entrar como a un segundo momento, a un tercer momento, y es entender que en los conceptos hay una simultaneidad de lo anacrónico. Y esa simultaneidad de lo anacrónico puede estar contenido en un contexto. Voy a leer aquí algo al respecto. Bien. Continuando entonces con esto de la historia conceptual, en ambos casos la historia conceptual clarifica la diferencia que impera entre la conceptualidad antigua y la actual, ya sea porque traduce el uso del lenguaje antiguo y vinculado a las fuentes, elaborándolo en forma de definición para la investigación actual, es decir, hacemos una traducción, ya sea porque comprueba las definiciones modernas de los conceptos científicos respecto a su capacidad de resistencia histórica, es decir, de dónde viene lo que nosotros pensamos y cómo pensamos. Que la historia conceptual abarca aquella zona de convergencia en la que el pasado, junto con sus conceptos, afecta a los conceptos actuales. En Koselleck hay una cosa que queda clara y es entender el concepto que tienen los sujetos en eso que se aparecen en esos textos del pasado, pero también el historiador tiene que crear los conceptos científicos, ¿bien? Esos conceptos científicos nos sirven a nosotros para poder explicar ese pasado. Ahora, ¿dónde está la simultaneidad de lo anacrónico? Cuando usted aquí en este presente está mirando el pasado, ¿cierto? Y usted empieza a estudiar el concepto, hay pensamientos que esos sujetos, conceptos que esos sujetos están argumentando, están desarrollando, digamos que están en una mutación, están en un cambio. Esos conceptos, si bien todavía no están claramente definidos, pueden presentar cierta simultaneidad de lo anacrónico porque todavía navegan, son como es que eso es muy raro, es que es de las formas del tiempo. Es como que ese concepto ya delata delata el futuro, lo que va a hacer, ¿cierto? En su formación, él ya está teniendo, por decirlo de alguna manera, un horizonte de expectativas de lo que puede llegar a convertirse ese concepto. A eso se refiere entonces con la simultaneidad de lo anacrónico. Uno del tercer lineamiento en Koselleck tiene que ver con el espacio de experiencia y el horizonte de expectativas. Bien, conectando entonces con la idea anterior. Son de las principales categorías de análisis que emplea el señor Koselleck y lo trae como consecuencia de su ubicación en un nivel metahistórico. Bueno, dice lo que decía ahorita, el historiador trabaja con unas fuentes que muestran una articulación lingüística de esas experiencias de los hombres y de las mujeres del pasado, pero también a partir de esas fuentes puede descubrir experiencias o fenómenos que no habían sido expresados hasta ese momento, expresados lingüísticamente, claro está. Entonces necesita el historiador desarrollar algunas categorías científicas, ¿cierto? Como algunos conceptos, como les decía ahorita, y ahí entonces el espacio de experiencia y el horizonte de expectativas constituyen categorías diseñadas por el historiador para sacar a flote eso que antes era invisible. Bien, es decir, siempre hay una interferencia del sujeto que estudia en el presente en lo que se está estudiando para el pasado. Bueno, a ver. Otros lineamientos es el de semasiología y onomasiología.
En ese entonces, Koselleck lo que hace en su historia conceptual es dar cuenta de un campo semántico, político, social, que tejen los conceptos que él trabaja siempre son de carácter político-social, además aclaro, no son otro tipo de conceptos, de modo que cuando se hace la historia de un concepto, se hace en realidad la historia de varios conceptos, que entre ellos están interconectados, ¿cierto? Entonces, cuando usted estudia, por ejemplo, el concepto de Estado, se le va a enredar con otros conceptos, es decir, es una red de sentido. Cuando usted mira el lexicon, entonces va a ver que, por ejemplo, él va a hablar del Estado o va a hablar de democracia, eso se va a estar relacionando con otros conceptos, no pueden ser separados. Bueno, por eso siempre es importante estudiar no solo todos los significados asociados a un concepto, que es la semasiología, sino también todas aquellas palabras o conceptos que en determinado momento hayan designado un mismo estado de cosas. Eso es la onomasiología. Otro de los, bueno, sigo por acá. No, esto me lo voy a saltar. Bueno, esos son los lineamientos. Voy a parar acá para que el video no quede muy largo y continúo la segunda parte, ¿listo? Y voy a hablar entonces de las tres teorías, el Satter-Seid, los estratos del tiempo y la histórica. Bueno, por favor, suscríbanse, síganme y bueno, vean el video número 2. Chao.